Me pasa el aire acondicionado. Sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludamos desde la ciudad de Chihuahua, desde las oficinas del Centro INA, del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en el corazón de la ciudad de Chihuahua. Estamos en un bellísimo espacio, un monumento histórico que da cobijo a una transmisión más, la número 5 de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense, una serie enfocada al conocimiento, la divulgación del patrimonio cultural histórico de Chihuahua. Cada uno de estos programas se dedica a un tema en específico. En esta ocasión vamos a destinarlo a hablar de un hecho muy importante para nosotros, que es el cuarto aniversario de la revista Gacetina, una revista digital que se publica mes a mes, donde concurren autores de distinta formación, información importante, y llegar a 49 números no es sencillo, pero sobre todo vamos a tener invitados especiales que, como lectores externos, nos van a dar sus puntos de vista. Le agradezco desde luego a quienes desde INA TV hacen posible esta transmisión en vivo. En Chihuahua, quien produce de manera ejecutiva este programa es Mariana Mendoza, un servidor, Jorge Carrera. Le da una vez más la más cordial bienvenida y, si nos lo permite, comenzamos. Le damos la bienvenida en primer lugar a Francisco Lara Padilla. Él es etnólogo de formación, tiene posgrados y él es investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él se está enlazando esta tarde con nosotros desde la fronteriza Ciudad Juárez, pero sobre todo es una persona clave dentro del comité editorial que ha hecho posible la publicación de estos 49 números que han venido a enriquecer la divulgación y el conocimiento del patrimonio cultural chihuahuense. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y gracias a INA TV por la producción de este evento. Muchas gracias. ¿Cómo está Ciudad Juárez en este momento? Platícanos. Está muy soleada, poco ventosa. Tuvimos 3 o 4 gotas de agua que nos ilusionaron hace unos minutos, pero prácticamente muy soleada. Y pues trabajando como siempre, que es un punto muy dinámico del estado de Chihuahua. Es un punto de encuentro muy atractivo y siempre en ebullición laboral y cultural. Tú estás adscrito a un centro de trabajo del Instituto de Antropología, que es el Museo de la Revolución en la Frontera. Eh, ¿Dónde se ubica este museo y cuál es el principal objetivo que tiene, Francisco? El Museo de la Revolución en la Frontera, considerado también Patrimonio Cultural de la ciudad, reconocido
se asienta en la exaduana de Ciudad Juárez. Eh, es un edificio emblemático de la ciudad y donde se asienta actualmente lo que es el MUREF, el Museo de la Revolución en la Frontera, que es un museo muy focalizado en el movimiento revolucionario armado, anclado desde esta frontera norte y dedicado justamente a una revisión de la gesta revolucionaria eh, de México, con un énfasis muy marcado en cuanto a la perspectiva que tuvimos aquí en Ciudad Juárez. Entonces, es parte de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es un recinto pues digno de ser visitado, de ser reconocido y de involucrarse con la oferta cultural que presenta. Cuando aparece la iniciativa, Francisco, de conformar un grupo promotor de una revista, eh, ¿por qué no duda Francisco Lara en va y, como dijera Guadalupe Victoria, va mi espada y voy a prenda? ¿Qué pensó en ese momento, hace 4 años? Bueno, estábamos de alguna manera trabajando todos en home office, estábamos un poquito ansiosos con la situación de la pandemia y creo que fue una oportunidad también el home office y el trabajo telemático enlazado para hacer muchas pausas y madurar muchas ideas que traíamos ya guardadas, que traíamos reflexionando con antelación y que finalmente prosperaron en este escenario de trabajo telemático a distancia, a partir de intercambios, pues ya con más calma, ¿no? Ya sin este vértigo de los traslados y demás, que fueron haciendo que esta idea de comunicación, que es la revista digital Gacetina, madurara y que pudiéramos de alguna manera abonarle desde distintos ángulos las múltiples necesidades que habíamos entendido que convergían en el tratar de elaborar un proyecto editorial de esta naturaleza. Entonces creo que pues dentro de las desventajas mismas de la pandemia, creo que fue una serie de hallazgos muy madurados, muy bien logrados en ese sentido, que dieron pie para generar este producto que de alguna manera está siendo innovador en su formato, en su presentación digital y que nos iba a permitir, al menos sin estar en esta interacción laboral permanente vis a vis, hacerlo de manera telemática y presentarlo como un producto digital, que esa es la parte que ha resultado innovadora y atractiva para nosotros. Es un trabajo que tiene muchas variantes, Francisco. Hacer una revista digital implica diseño, implica revisión de textos, pero sobre todo autoría, tanto en imagen como en escritura. ¿Cómo se alimenta la revista Gacetina de artículos? Es decir, ¿quiénes escriben en el mes a mes? Originalmente se propone como un trabajo gestado al interior de los que trabajamos en el centro INA. Pueden ser los arquitectos, las arquitectas, los investigadores del centro INA, el personal de diseño, de difusión, de comunicación. Originalmente en esa primera etapa fuimos los que nos abocamos a generar estos productos, a generar estas propuestas de textos capaces de concentrarse en este formato inicial de Gacetina y capaces de comunicar a este público al cual nos propusimos dirigirnos. Si uno ve los primeros números, 6 páginas, Francisco, y si 6 páginas. veo el número 49, 18 páginas. Son cambios e innovaciones permanentes, ha sido una característica de Gacetina. Sí, ahora ya andamos bordeando casi las 20 páginas, creo que, y más lo que se acumule, porque creo que ha sido un proyecto de comunicación eh, que ha contagiado al interior del centro INA y hacia afuera también, porque finalmente el formato propuesto inicialmente
es que sea una lectura breve, acorde a los tiempos de ahora. Ya la gente no tiene paciencia ni tiempo para leer novelas grandes o textos enormes. Realmente parece ser que los formatos se han vuelto sintéticos y sustanciosos, ¿no? Entonces parece ser, por lo que estamos viendo, que el formato, la forma de comunicar, pues nos ha contagiado y nos ha llenado de entusiasmo al interior del Centro INA. Cada vez son más colegas los que han estado participando, los que se comprometen con sus textos, y el público destinatario lector, que también retroalimenta a la edición mes con mes con sus comentarios, nos hace ver a través de sus comentarios mismos, de sus críticas, de sus propuestas, pues que estamos teniendo una cierta brújula importante que nos orienta a la comunicación, una comunicación sencilla pero eficaz en lo que concierne al patrimonio cultural chihuahuense. Y a su vez, creo que también entre estos contagios de entusiasmo que se han gestado hacia afuera, pues hemos estado incorporando también a colegas de otras instituciones que también están igualmente apasionados en la comunicación en torno al patrimonio cultural, que están incorporando sus plumas para también transmitir ciertos rasgos de este patrimonio cultural que van conformando, por supuesto, la identidad regional, la identidad chihuahuense, y que nos permiten, entre otras muchas cosas, el develar que el patrimonio cultural es parte de todos, es parte de nuestra identidad, y que la develación de estos rasgos contribuyen mucho a su apropiación social. A reserva de platicar más adelante, en unos minutos más, sobre la incorporación de nuevos autores, nuevas participaciones externas, creo que una virtud de Gacetina ha sido respetar las reglas básicas del juego. Quien lee, quien es lector, puede entender esto que tú estás diciendo, pero quien no ha leído hasta este momento Gacetina, yo te preguntaría para que ellos comprendieran las cosas, Francisco, ¿cuáles son esas reglas básicas del juego para el éxito que ha tenido Gacetina? Pues la regla esencial es que estamos hablando de un proceso de comunicación, no entre investigadores, no entre especialistas del patrimonio cultural, sino que estamos dirigidos a un público amplio de distintos niveles de educación, de distintos intereses, con distintas escolaridades. Por ello nos hemos propuesto, que es un reto de suyo complejo, el que los textos que presentemos en primer lugar sean breves. Generalmente estamos trabajando con textos de una cuartilla y media, es decir, 40 renglones a lo sumo, lo cual implica un reto importante para quien elabora cada uno de estos artículos, porque además otro de los retos más importantes es que se dirija en un lenguaje lo más sencillo posible, sin tanto tecnicismo, sin tantas citas bibliográficas, sin tantas referencias, de tal manera que el público lector pueda tener un material totalmente legible en su lectura, comprensible y ágil también en su lectura. Entonces, estos son dos categorías: tratar de hacerlo bueno y breve, diría Gracián, bueno y breve, doblemente bueno, que es un reto importante. A veces creo que hemos subvaluado lo que puede ser el ejercicio de la divulgación. Yo decía en uno de estos textos recientes que dedicamos, en el que estamos dedicando al aniversario, que lo bueno, decían los romanos antiguos, que quien puede lo más, puede lo menos. Estamos hablando que son textos que provienen de especialistas en el cuidado y el estudio del patrimonio cultural. Por lo tanto, son trabajos muchas veces científicos los que elaboramos en otras fuentes, en otros lugares para publicar en otros ámbitos, pero acá lo que se pretende es que ese trabajo, que pueda tener matices científicos, sea accesible para su lectura por un público totalmente amplio y totalmente sin ninguna especialización en cuanto a lo que concierne a las disciplinas que cuidamos y protegemos y estudiamos el patrimonio cultural. Eh,
Tú dices, Francisco, que no es una revista de especialistas en el patrimonio, de arqueólogos, historiadores, arquitectos, antropólogos, pero sí está escrito. ¿Cuál es el reto de ese especialista, autor de artículos, para hacer posible ese propósito de divulgación? Sí, los autores sí somos especialistas, los destinatarios no. Entonces, en ese sentido, muchas veces cuando uno trae un proyecto de investigación y uno cree tener muy claras las cosas, este tipo de ejercicios de producir un texto de divulgación comprensible, que sea comprendido por alguien que no es par, que no está teniendo el mismo oficio en cuanto a la investigación, muchas veces son ejercicios que demandan poner las cosas nuevamente en claro en cuanto a lo que pudiera ser un protocolo de investigación, que son incluso son ejercicios esclarecedores para uno mismo que está tratando de llevar a cabo una investigación formal con un protocolo, con un marco teórico, con una serie de hipótesis. Por ello, al igual que la docencia, muchas veces el de saber que está uno dirigido a un público tan amplio, lo implica uno a pensar dos veces o tres veces inclusive qué es lo que está uno diciendo, porque la concisión y la sencillez son muy importantes para el efecto de la comunicación. Igual cuando estamos en la docencia, tenemos que nosotros tener esta retroalimentación del alumnado, de la gente que todavía no tiene una expertise, pero que finalmente con sus dudas auténticas, con sus inquietudes auténticas, está retroalimentando este ejercicio de comunicación. Francisco, si al principio de la publicación de la revista, los primeros números, te hubieran dicho, oye Francisco, van a andar leyendo la Gacetina en Nueva Zelanda, en Canadá, en Inglaterra, tú lo hubieras creído. Pues esta es de las cosas maravillosas que nos permite también ahora la comunicación digital. Hubiera sido muy difícil creerlo, que haya gente en Suiza, en Bélgica, en España, interesados en Paquimé, interesados en los rarámuri chihuahuenses, los grupos originarios de por acá, pero efectivamente lo hay y están en este ejercicio permanente de retroalimentación, escribiendo por momentos, comentando y comentando de manera muy puntual algunos de los rasgos que están leyendo en Gacetina. Por ello, esta condición polisituada de la revista, a veces a través de del flujo digital, creo que es muy importante y creo que incluso motiva a tener o da como resultado que trasciende por mucho el habernos propuesto un formato impreso solamente, ¿no? Que no hubiera sido tan fácil su diseminación, su esparcimiento en tantas áreas y que a través de lo digital, pues finalmente se agotan las fronteras, ¿no? No existen las fronteras, lo cual es muy motivante. De los retos más importantes que se plantean a una revista es la continuidad y la emisión puntual. ¿Por qué han sido posibles estos 49 números mes a mes y sobre todo el primer día de cada mes, Francisco, a tu juicio? Pues la puntualidad en nuestra sociedad en particular creo que es un valor fundamental, es un valor que marca muchas diferencias en cualquier rubro. Entonces yo creo que la continuidad y la puntualidad contribuyen en mucho a legitimar un proyecto, cualesquiera que éste sea. Em, yo creo que para los editores siempre la continuidad es un reto permanente que no se puede relajar. Y yo creo que esto genera también esta complicidad con los lectores, con los destinatarios, que saben que aparecerá, que no tiene que ver con coyunturas, la aparición mensual de nuestra publicación y que finalmente esto pues, nos compromete y fortalece la legitimidad editorial.
La continuidad siempre ha sido en todos los ámbitos editoriales también un gran problema, un gran obstáculo, un gran reto, pero creo que finalmente acá, en vez de sentir cansancio, creo que hemos redoblado la motivación, lo cual pues nos da mucho gusto. Ahora que se incorporan los nuevos invitados que estamos teniendo de otras disciplinas, de otras universidades, de otros ámbitos culturales, creo que esto también nos hace sentir muy retribuidos y muy bien arropados en este proyecto que deseamos que sea de muy largo aliento y que por muchas cosas también ha trascendido muchos de estos espacios a veces tan acotados que las mismas instituciones nos autoinfringimos en el sentido de todas las normatividades propias y todos los permisos, autorizaciones y demás. Creo que esto ha trascendido por mucho y desbordado con ese entusiasmo estos espacios a veces un poco rígidos entre los ámbitos editoriales institucionales. Efectivamente, el número 49 aparece con una sección Comerachi. Te preguntaría qué significa esto y el término, pues, y por qué finalmente aceptar textos o generar invitaciones a colegas, amigos, gente de la cultura, la historia, las tradiciones, para enriquecer una revista como Gacetina. Sí, creo que lo que nos congrega y lo hemos ido madurando en estos 49 números, lo que nos tiene que congregar siempre, por supuesto, es la fortaleza del gremio institucional, pero lo que nos congrega es el patrimonio cultural, su conocimiento, su estudio, su conservación. Y para ello, pues tampoco hay fronteras institucionales, ¿no? Creo que hay puntos de encuentro en muchos lados con muchos colegas. Por ello, nos sometimos a una votación de un término como Comerachi, que propusimos varios términos para ver cómo enunciábamos a este espacio que en los Rarámuri utilizan mucho el Comerachi, que es un ámbito público donde se ventilan las cosas públicas de los Rarámuris, donde se hacen los acuerdos, donde se hacen por momentos los consensos, donde se toman las cosas públicas, se acuerdan y se congregan en ese ámbito específico dentro de las rancherías o dentro de las comunidades rarámuri. Entonces, creemos que es un espacio muy ad hoc para decir que este Comerachi es un punto de convergencia donde lo que nos unifica es el interés por el patrimonio cultural y donde tienen cabida pues las voces que estén justamente interesadas y coincidiendo con nuestra postura institucional en ese sentido de conservar, estudiar, preservar el patrimonio cultural. Pues muchísimas gracias, Francisco Lara Padilla, junto con Víctor Ortega, son los responsables del área académica de la revista Gacetina. José Fierro es el diseñador, Mariana Mendoza es la coordinadora de edición, de corrección de estilo. Y bueno, ellos cuatro con un servidor hacemos el comité editorial que ha estado impulsando pues esta revista. Para despedirte, Francisco, déjame decirte que se están comunicando, se comunicó Betty C para saludarte, felicitarte por tu intervención. Jesús Mendocino nos envía buenas tardes y una felicitación. Y también Patricia Domínguez nos manda un saludo desde Ciudad Madera. Muchísimas gracias por reportarse. Es muy importante recibir estos mensajes, estos saludos, estas felicitaciones. Nos alientan y seguramente como lectoras y lectores de Gacetina, pues son los aplausos que los actores en escena necesitan para seguir adelante.
No se Sí. vaya, vamos a un corte. Seguimos con una invitada especial desde la mismísima ciudad de Delicias, Chihuahua. Muy buenas tardes de nuevo. Seguimos en este quinto programa de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense, un programa destinado, una serie destinada a divulgar, a promover lo más valioso de nuestro patrimonio cultural e histórico. Estamos en esta ocasión, como lo hemos mencionado, dedicando comentarios, reflexiones al cuarto aniversario de la revista Gacetina, una revista que se elabora y se difunde desde el centro INA Chihuahua y que después de 49 números creemos que tiene ya una presencia, una tradición dentro de los lectores, pero lejos de ser nosotros mismos los que lo digamos, a continuación vamos a tener a dos invitados. Una primera de ellas es Nancy Prieto, ella es originaria de Ciudad Delicias. Bienvenida, Nancy, aquí a Septentrión, a INA TV. Muchas gracias. Ella es originaria de Delicias, estudió, es ingeniera egresada del Tecnológico de Delicias y con una importante tradición laboral en distintas áreas, distintos estados de la República. Tuvo un contacto muy interesante en la gestión del Festival Internacional Chihuahua entre el 2005-2010, una labor que reeditó recursos muy importantes, privados, sociales, para el beneficio de actividades prácticamente en todos los municipios del estado. Pero bueno, esta tarde la hemos invitado porque es una asidua lectora. ¿Cómo llega Gacetina a tus manos, Nancy? Bueno, yo recibí el primer ejemplar de Gacetina en enero y la verdad es que me gustó muchísimo, como estaba ahorita diciendo Francisco, me encantó lo breve, lo conciso, lo preciso de la información, pero aparte se me hizo, o sea, que tiene tantísimos temas súper importantes de nuestra, o sea, de nuestra historia, de nuestra tierra. Entonces se me figura que, le decía yo a Jorge que había que imprimir esos ejemplares y no sé, como encuadernarlos anualmente o algo así, porque se me hace que son coleccionables. Pues cuando estemos viejitos, acordarnos de lo que Bueno, hacíamos. Ya no falta mucho, por cierto, de yo nuestra parte, investigué. ¿verdad? Sí. A ver, antes de entrar en materia, Nancy, pues nos está viendo gente de muchos lados, platícales. Ciudad Delicias es una ciudad muy joven, pero muy importante, fundada en 1933. ¿Por qué surge esta ciudad? Bueno, pues no, digo, yo no estaba ahí cuando surgió, Desde luego. pero creo que por la inquietud de muchas personas, en particular en el caso de mi familia, que mis papás fueron fundadores, pues ellos vieron que no tenían gran futuro, pues, Sí. aquí en Chihuahua. En la ciudad de Y Chihuahua. supieron que en Delicias había muchas tierras y que en ese momento se estaban repartiendo.
Y bueno, pues ahí mi mamá fue la que entró ahí, ¿verdad? A Como decirle a mi buena papá, chihuahuense, pues que ahí había futuro, ¿no? y no Y solo tierra, sino agua, pues, ¿verdad? exacto, Finalmente. exacto. Bueno, al principio no había nada. O sea, he sabido de historias de amigos de mis papás y Sí, ahora amigos nuestros que, o sea, desde lejos veían si la vaca se había ido y hasta dónde se había ido y todo, ¿no? Y bueno, no había nada en aquel entonces. Era realmente muy difícil porque no tenían ni aires acondicionados, ni, o sea, ninguna de las comodidades, mucho pero menos maquinaria, pues, como la de ahora, no, agrícola. olvídate, ¿no? Tractores, eran cosas todavía rudimentarias, ¿verdad? Sin embargo, pues se hizo como una gran familia, y eso es lo que la gente, recuerda con muchísimo cariño, ¿no? Todos se Que conocían. era una familia inmensa, ¿no? El Hotel del Norte fungió como casa de los primeros habitantes y todos los que vivían en el Hotel del Norte se iban de día de campo los domingos con sus hijos y todo. Entonces, ay, En, en, pues era algo muy bonito. Antes de la revolución había una hacienda, no existía pues obviamente ni la ciudad ni el municipio de Delicias. El municipio contiguo a la actual ciudad es Rosales y allá había una antigua hacienda, Las Delicias. Luego, con el trazo del ferrocarril, se puso la estación Las Delicias. Y con ese nombre es que surge Ciudad Delicias. Es toda una historia, Toda una Nancy. historia, Pero llegó la gente cargada, pues, de exactamente. esperanzas, de sueños, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, ves que hay mucho empuje, ¿no? Yo hace poco iba a iniciar un negocio en el que se vendía un producto para que las plantas fueran mucho más sanas y todo. Sí. Y parecía como que no había mucho futuro, pues, en eso. Pero el poquito tiempo que yo estuve, me tocó ver a las personas que yo iba a visitar, híjole, o sea, se veían unos camionetones y unas cosas Mucho impresionantes. emprendimiento, Exactamente, muchas. mucho progreso de gente que a lo mejor nosotros ya no conocemos porque son generaciones mucho más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Pero en realidad pues vive gente pues de mucho entusiasmo, Sí. pudiéramos decir, de mucho entusiasmo, Si ¿no? usted solo tiene referencias geográficas o de nombre, ¿verdad? En la nomenclatura de Ciudad Delicias, es una ciudad de 110,000, 115,000 habitantes, Sí, cada vez le bajan más el número. ¿verdad? Bueno, 130 para que no se enoje Nancy, situada en el sur a 87 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, en un extensísimo llanura que comprende 7, 8 municipios muy productivos, con mucha enjundia, beneficiarios del sistema de riego 05, que aprovecha las aguas del río Conchos y del río San Pedro. Y bueno, del río Conchos, nuestro siguiente invitado nos va a platicar porque tiene un libro muy interesante, pero bueno, les damos una primera referencia. Entonces, Nancy, allí en su casa de Ciudad Delicias, en sus actividades cotidianas, recibe la revista Sí. y de mes a mes siempre está comentando lo que le pareció, lo que más le gustó. ¿Qué es lo que más le ha gustado a Nancy de esta revista? Bueno, a mí me parece una revista excelente por la variedad de temas. Y como platicaba el compañero de ustedes, Francisco, muy puntual, pues, muy exacta, pues, la información, pero de muchísimos temas con una fotografía hermosa. Entonces, la verdad, yo pienso que, no sé, deberían, así como yo te digo, de sacar un libro anual que pudiéramos nosotros conservar. Yo estuve viendo y somos 15 millones de mexicanos, porque me decías que en muchos estados de la República ya lo ven, ¿verdad? Sí, Somos 15 millones de mexicanos mayores de 60 años. Y para nosotros, o sea, es un tesoro. Es un tesoro porque cada vez le das más valor
a lo que son tus raíces. Y es lo que es tuyo, es tu historia, está en tus genes, en todo, ¿no? Entonces se me hace sumamente valioso e importante que la gente los conozca. De Para estos nosotros, artículos, por ejemplo, Nancy, alguno que recuerdas así en particular. bueno, mira, no me acuerdo cómo se llama, pero el de los indios Hopi, que fue Sí. de la última revista, Y su del influencia número en Paquimé. 49. Sí, no, bueno, es más, ya hasta investigué y todavía en Arizona existe una parte que se llama las Tres Mesas, en donde hay grupos autónomos que puede uno ir a visitar. Entonces ya estamos haciendo viaje. Planes. Sí, pues es que de una espiritualidad y de una cosa hermosísima. Lo que platican ahí de cómo construían sus centros ceremoniales y de los pisos, los 4 pisos con que contaban, y que de las primeras cosas que hacían era enseñarle ah, acerca del cuerpo humano, pero además de cómo el gran espíritu nos guiaba en nuestra vida. No, yo estaba totalmente atrapada con eso. Ya ven Ya que me sí quería, lee ya me la quería. Gacetina, Nancy. Ya me quería. A ver, Nancy, cuando tú recibes la Gacetina, Ujú. ¿le das una primera vuelta rápido o te vas artículo por artículo? Mira, a veces le doy una vuelta rápida, pero normalmente me voy artículo por artículo. Y como mencionaba el compañero Sí. Francisco, son breves, entonces es muy padre porque no es cansado, cuando menos piensas ya lo terminaste. Este artículo de Paquimé del que estamos hablando ahorita, yo me quedé así como que, y luego yo quería más información, ¿verdad? Y pues muchos temas interesantísimos también, el que viene en esta revista que habla de la huelga de la industria textil Sí. que hubo en 1911, ¿verdad? De las compañeras, bueno, que eran una cantidad de obreros impresionantes, pero eran 40 mujeres y 250 hombres. Pero a los hombres les pagaban de 1 peso a 10 pesos y a las mujeres les pagaban de 0.75 a 1 centavo, ¿no? A 1.25. Entonces, bueno, pues eso hizo que estallara la huelga, a la cual se sumaron agricultores, mineros, panaderos, ferrocarrileros también, O sea creo, que ¿verdad? el lector de Gacetina lo que en realidad recibe es una especie de introducción a un tema o ideas básicas y a partir de ahí ustedes le buscan. Sí, claro, pues puedes tú ahondar en lo que a ti te interese. Yo, por ejemplo, busqué pues en Google simplemente algunas cosas, ¿verdad? Amplié la información de temas que me gustaron. Y bueno, pues a mí me parece un tesoro y la verdad es que sí deberían no sé, de hacer ese proyecto De impresión. de impresión, exactamente. Yo estoy segura que mucha gente, muchos jóvenes, ahorita, por ejemplo, yo tengo un hijo de menos de 40 años, Sí. que a lo mejor eso no le interesa, pero bueno, el día que tenga hijos, por supuesto que le va a interesar La manera de compartir. y a lo mejor un día cuentas un cuento antes de dormir y el otro día le des algún artículo de allí, ¿verdad? Y que se vayan empapando en nuestra historia, en lo que es nuestro. Entonces, pues Pues sí. muchísimas gracias, Nancy, por hacer el esfuerzo. Le damos las gracias porque se desplazó desde Delicias. Ciudad Delicias para acompañarnos esta tarde. Un saludo a todos y todas las delicienses. Es una ciudad efectivamente llena de empuje, de gente talentosa, con capacidad de organización. Mira, Nancy, si nos lo permites, dice Leticia Solares desde Ciudad Juárez, un saludo a Ciudad Juárez. Felicidades, es un trabajo exquisito, me encanta este enfoque y las ganas que denota cada una de sus páginas. Espero continúen en un esfuerzo, es un esfuerzo loable
Claro que sí, Leti. Y si ustedes nos ayudan a difundir, a escribir, ustedes la palestra de la comunicación, del periodismo, seguramente tendrán cosas importantes que compartirnos. Ella es la presidenta de una asociación civil que promueve la cultura de la historia desde la frontera norte, desde Ciudad Juárez. Y luego nos dice gracias por su trabajo, saludos desde Ciudad Juárez y va un abrazo de parte de la Sociedad Paso del Norte por la cultura de la historia. Bienvenido, el abrazo, Leti, igualmente de aquí para allá. Esto es Gacetina, unidos, compartiendo, ir y venir información, pero todos unidos, como decía Francisco, por el patrimonio y la historia. No se vaya, continuamos con Luis Rubio. Listo. Seguimos aquí en Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense, y ahora le damos la bienvenida, las buenas tardes a Luis Rubio. Él es un profesor muy comprometido, ya está jubilado, pero por años participó en la formación de niños, de adolescentes, de jóvenes, con un trabajo muy serio en diferentes regiones del estado. Autor de varios libros, entre ellos uno muy interesante referido al río Conchos. Recién acaba de publicar otro en obra colectiva con otras docentes sobre la escuela rural en el estado de Chihuahua. Y bueno, pues es el primero de los autores, junto con otro arquitecto de Ciudad Juárez, Francisco Ochoa, que generosamente aportaron en esta nueva experiencia un artículo para la Gacetina en el apartado, en la sección de Comerachi. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Esto es INA TV y esta es la casa de todos nosotros. Es un vehículo increíble de comunicación como Gacetina. ¿Cuál es tu impresión de Gacetina, Luis? Bien, bueno, primeramente agradecer la invitación, ¿eh? Es un privilegio estar aquí. Y bueno, pues el pretexto es magnífico, ¿no? Yo visualizo a esta revista como una luz importante que nos lleva a una mirada hacia las raíces, hacia el pasado, de dónde venimos, de dónde provenimos, ¿no? Y en esa medida es oportuna, es muy oportuna porque algo está pasando con la sociedad, ¿no? Y si algo se está perdiendo, mucho tiene que ver ese desconocimiento a quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Este mundo se está destruyendo porque no miramos hacia atrás a la forma tan sustentable en que nuestros hermanos indígenas preservaban el medio, ¿no? Entonces, esto es importante porque la revista Gacetina, yo la percibo así, nos lleva hacia allá y la veo como conectada con todo. No es solo un medio de información, sino es un llamado a que tomemos no solo conciencia, sino que hagamos cosas en favor de ese patrimonio natural, cultural, histórico. ¿Cómo recibe, Luis, y dónde lee Gacetina? Yo sé que tú tienes una granja, que vives también en parte de la ciudad. ¿Dónde lee, Luis? Porque déjeme le digo, nos manda comentarios en los números. Oye, Jorge, mira esto. Por eso está aquí, porque es un lector muy puntual, crítico, analítico de este texto. Bien, bueno, sí he sabido, ¿no?
No me meten en estos broncas, ¿verdad? Pero, no, en este mundo tan vertiginoso, ¿no? Que vivimos, de tantas cosas, de tanta información, es un mar, ¿no? Que llega por todas partes y hay que darle un espacio a la sentina. Se nos puede perder, se nos puede perder. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos casos, lo que yo hago es, en cuanto lo recibo, inmediatamente vamos a ver qué contiene, ¿no? ¿Qué trae? Y ya uno mismo ya va con sus criterios seleccionando lo que más le llama la atención y lo lees en ese momento, ¿no? Eso me parece que yo lo he practicado porque si no lo hago así, de repente se me puede perder, ¿no? Y si digo después, ¿no? Tengo que darle el espacio en ese momento a la revista, ¿no? A cada mirada, ¿no? Y se encuentran cosas interesantes. Luis está bien, chihuahuense de cepa, ¿verdad? Del río Conchos, en un pueblito pequeño, pero muy importante, junto al río Conchos, La Cruz se llama, Estación La Cruz. Estación La Cruz, y bueno, de allí surgió un interés muy importante en su vida, seguramente, por conocer ese río, nuestro principal río, Nuestro río Nilo, ¿no? sí, Nuestro río Nilo. Chihuahua. con una devastación desafortunadamente muy fuerte, presas que aprovechan muy bien el agua, pero que también han ido acabando con los bosques de ribera y otro. Él decide en una vez en su vida hacer un alto y hacer un libro sobre el río Conchos. Platícanos un poco de esta experiencia, Luis, y dile a quien nos está viendo y escuchando dónde queda La Cruz. Bueno, pues La Cruz es un municipio, a propósito, casi colindante con Delicias, ¿no? Sí, Y muy conectado con el origen de Delicias. Mucha gente en el 33 se viene de La Cruz a familias completas a fundar Delicias, ¿no? Entonces, en esa vorágine del agua, ¿no? en la antigua hacienda de las Garzas. De ahí se viene mucho, ¿no? Entonces, Sí, y lo del río, bueno, pues es una locura máxima, ¿no? Porque seguirle el cauce a un río, explorar un río, es como adentrarse a la vida, ¿no? Es que el agua es la vida. Yo haría un paréntesis y luego ahora que me hicieron el favor de publicar ese artículo de la lluvia, ¿no? que lo lean. Me decía un amigo, oye, pues, bueno, pues está bien, como que no tenías de qué escribir. Y hablaste de la No, lluvia. pues como que no Y quisiera. luego le contesto, oye, ¿habrá algo más importante que la lluvia en esos el momentos, desierto. en el desierto, en la sequía? Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Vemos desconectadas las cosas. Por eso la revista yo lo ubico así como un punto de unión, Sí. clave, ¿no? A lo que estamos haciendo. ¿Y de dónde surge esta intencionalidad del río Conchos de escribir el libro, Luis? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver el libro de Fernando Jordán, Sí. el clásico libro de Crónicas de un País Bárbaro, publicado en 1954, si no me falla la memoria. Y aquel seguimiento que hizo el amigo José Luis Aguayo, ¿no? Cuando habla, le sigue la huella a Jordán y escribe sobre la vida y obra de Fernando Jordán en 2010. Entonces, esa cercanía con el amigo Aguayo creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Esa aventura. Te motivó. Volver a releer. Yo ya había leído el libro de Crónica de un País Bárbaro en San Juanito, ¿no? Y ahí fue escrito precisamente. Pero cuando veo aquel entusiasmo de José Luis Aguayo y retomo el libro y digo, bueno, pues esto está hecho a partir de la vivencia, de la experiencia, del campo. Entonces digo, creo que el libro hay que recorrer el río. Lo que no nos quiere decir Luis, que yo se lo voy a decir, no por chismoso, sino porque es una cosa muy interesante, es que él fue desde el punto de origen en el municipio de Bocoina hasta la confluencia en Ojinaga, 600, 700, ¿cuántos kilómetros? 700, vamos a ponerle ahí, ¿no? Hay diferentes versiones, 750 Tramo kilómetros. por tramo, Luis. Bueno, de esa cantidad de kilómetros, yo creo que yo recorrí unos 500 kilómetros, ¿no? Caminando, ¿no? Caminando, no navegándolo. En las presas sí, bueno, pues las presas no somos Moisés, ¿verdad? Sí.
Las presas sí las navegamos, usamos las presas, la Boquilla sobre todo, ¿no? Desde el campamento de la orilla de Zaragoza, Valle de Zaragoza al sur, hasta el Tigre, ¿no? Entonces, y no, fue una aventura muy complicada, muy difícil, porque no había recursos, no hay financiamiento, entonces fueron recorridos Que tú mismo te fuiste generando. trazando y con el apoyo de muchos amigos, ¿no? Eso fue lo que hizo Te posible. acompañaban. En 2 años, sí, me acompañaban y me ayudaban a los traslados, ¿no? Porque había que programar un recorrido, ¿no? Son 14 municipios. Imagínense. 14 ¿Cómo se llama el libro, no? El libro, al final de cuentas, quedó como el Conchos Río de Vida, ¿no? Como el testimonio de un caminante. No tiene mayores pretensiones, ¿no? Simplemente narrar el caminar sobre la ribera del río y qué flora, qué fauna, qué pueblos y cómo está el río, ¿no? Imagínese, no tiene más pretensión. Más, no, pues no hay más, ¿no? No, es Es el libro, ¿no? Entonces, ahí está. Luego, su vivencia como profesor, quizás a ti te motiva mucho, yo siento, la Gacetina, porque viviste los problemas de la lectura en muchos sectores. ¿Cuál es el reto más importante de construir una sociedad lectora en regiones tan adversas como son la Sierra en Chihuahua, Luis? Yo creo que para promover la lectura lo principal es proveer de lectura, de textos, ¿no? Sí. Ahorita supondríamos que todo el mundo tiene acceso, ¿no? Por internet. Sin embargo, hace falta allegarse de textos, de otro tipo de textos para promover la lectura. Aún alguien que no lee el texto, hace falta el texto de papel, ¿no? De hoja y papel. Necesita explorar un poquito ahí. Y hay mucha experiencia y hemos tenido la fortuna de recorrer mucho ese camino. Y hay muchas ideas que están ahí que creo que están pendientes, ¿no? Una es la promoción de la lectura entre maestros, ¿no? Si el maestro no es lector, pues ¿cómo quieres que promueva la lectura, ¿no? Entonces hace falta un proyecto. Yo he insistido mucho cuando me toca platicar con la gente que toma decisiones en ese terreno, ¿no? En el sistema educativo. El sistema educativo, un programa para los maestros de lectura, ¿no? Que vaya aparejado hacia los alumnos, ¿no? Eso intenté yo cuando fui maestro, cuando fui supervisor de zona. Bueno, siempre, ¿no? La lectura siempre estuvo presente, promover, intentar. Y un instrumento, una alternativa como Gacetina puede abonarle en ese sentido. Por supuesto que sí. Gacetina tiene muchas virtudes. Una es que no se queda en el pasado remoto, ¿sí? Aparte de lo que ya se dijo en el formato, la brevedad, pero aparte el hecho de estar publicando noticias frescas, ¿no? Hallazgos frescos, como el del Panteón de Paguirachi, ¿no? Sí. Eso hacen las presas, ¿no? Cuando se secan, son hallazgos, cosas, ¿no? Acá en las Vírgenes, me platicaba mi madre, que es de Rosales, originaria, que cuando llegaba a su nivel bajo, emergía la torre de la iglesia, ¿no? De San Lucas. Sí, de San Lucas Viejo, ¿no? Ajá. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, Gacetina es una apuesta importante, que se nota entusiasmo, que se nota frescura. Yo veo frescura en el texto, ¿no? Y soy un tanto resistente a la lectura digital, y sin embargo, no tengo problemas para leerla, ¿no? Se me hace muy interesante, muy accesible. ¿Y de dónde te surge la idea de devolver comentarios, Luis? Créeme que sí, hay una gran cantidad de lectores que nos mandan mensajes, pero no de la calidad que manda Nancy, mandas tú, en el sentido de puntualizar, de decir, de sugerir, de ahondar pues en los temas. ¿De dónde surge esta idea, Luis? ¿O por qué te nace a ti, ¿Por qué pues? nace? Pues yo creo que porque uno escribe, ¿no? El hecho de escribir lo hace uno más crítico en la lectura, porque es uno crítico. Yo soy muy crítico con mis textos, ¿no? Sí. Es como es uno, ¿no? Entonces, cuando lees otro texto, pues te nacen muchas inquietudes, preguntas, sugerencias,
Y yo creo que es válido, ¿no? Hay que retroalimentar, hay que compartir esa inquietud. Entonces nace de eso, ¿no? De una lectura crítica, no crítica, simplemente es, si la lectura despierta, si el texto despierta emociones, despierta interés, te genera, aunque no lo escribas, te genera comentarios. Eso es lo que yo he leído de ustedes, Te genera. que les genera inquietudes, emociones, Claro. y más que este papel así medio academicón, de va la tesis principal y los comentarios, no, son comentarios muy directos, muy puntuales y pues muy agradables. Yo se los reenvío luego a algunos compañeros del comité editorial, pues para retroalimentar, ¿verdad? Pero bueno, ¿te sorprende la idea del Comerachi, Luis? De la sección. Bueno, lo que pasa es que yo a Jorge Carrera lo conozco hace muchos años, ¿no? Y eso también me ha motivado a la confianza de ahí va el comentario, ¿no? Sí. Y yo sé que eres una persona muy abierta a todo, ¿no? Entonces, la persona abierta, pues, caray, pues deja la puerta abierta. Por lo tanto, todos los que vamos a meter a la casa, ¿no? Ahí estamos. Que mucho tiene que ver eso, hay que reconocer. Entonces, el hecho de abrirse, ufa, es grandioso, ¿no? Ojalá y haya muchas colaboraciones. ¿Cuál fue tu primera impresión o sensación cuando te hablamos? Oye, Luis, ¿cómo lo ves? Pues bueno, dice, oye, ¿por qué, no? ¿Qué culpa, ¿Qué culpa tengo? yo, no? Pero bueno, se siente un privilegio, ¿no? Y merecido. Sí, bueno, estamos colaborando, ¿no? En esa diversidad de pensamientos, de formas de ver el mundo, ¿no? Que no necesariamente tenemos que coincidir, eso está muy claro, ¿no? Entonces, habrá gente que diga, oye, qué bueno que escribiste. Otros dirán, ¿qué andas haciendo ahí? ¿Por qué invitaste a Luis? Habiendo tan grandes historiadores en el estado de Chihuahua, dijo, me veo José Luis Aguayo. Dice, ¿por qué? Dijo, le dijeron, ¿por qué el Congreso del Estado mandó a hacer el libro de Benito Párez a un profesorcito rural? Y dijo José Luis Aguayo, y tienes razón, dijo, pero ¿qué quieren que haga con mi buena suerte? Dijo. Entonces ya no sabemos si es buena suerte o mala suerte, ¿no? Que te pueden escribir. Pero la verdad, lo siento fresco, ¿no? Y aquí lo están notando, ¿no? Estamos en ese ambiente. Es Confianza. pues una experiencia importante, quizá de lo que no hemos hablado, y quisiera, para ir cerrando ya el programa, porque ya nos están llegando los últimos minutos. Hay una gran aportación en imagen en Gacetina. ¿Cómo ves este discurso que tiene su propia lógica y su propia forma de expresión? En esos tiempos, un texto sin imagen se queda vacío, ¿no? Sí, se queda vacío. Y aquí la calidad de la imagen en contenido y en formato es fascinante, fascinante. Entonces yo creo que eso debe seguir, ¿no? Deberá seguir. Desde la portada, que desde la misma portada se llame, ¿no? Así como comentaba de la fotografía aquella de Francisco y Madero, ¿no? Sí. Que decía, ¿dónde están? No encontré los nombres. Entonces, desde ahí ya jala, ¿no? Entonces la imagen es fuerte, aunque todo el mundo dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Y vuelvo a citar a mi amigo José Luis Aguayo, dice, ninguna imagen puede Sustituirme mi texto. a 1000 palabras, ¿no? Pues miren, este ha sido un criterio editorial muy importante. De hecho, hay una sección de la fototeca que es muy breve el texto de referencia y lo que gana es la imagen, pero recibimos tantas sugerencias en ese sentido que se decidió hacer una sección prácticamente de pura imagen. Y ahí, pues vamos de manera temática, porque luego gana nada más los espacios construidos y pareciera que no habitamos, que no está la sangre ahí latiendo, el corazón latiendo y la sangre fluyendo. Entonces, estamos buscando el equilibrio entre esas imágenes de los entornos naturales, constructivos,
y esos rostros y esas manos y esa gente actuante que está ahí y que pues está siendo el impulsor de una sociedad. ¿Por qué recomendar Gacetina finalmente a quienes no la han leído y que a lo mejor nos están escuchando y viendo, Luis? Primero por lo versátil, ¿no? Primero por la diversidad de textos, de temas. Yo creo que eso ya es una garantía de que vale la pena asomarse. Sí. Entonces, por la diversidad, por el formato, por la brevedad de los temas y mm, por la certeza de tocar temas de la identidad, ¿sí? De quiénes somos, ¿no? El patrimonio cultural nos va a llevar siempre a quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, es asomarse, es recomendarla porque es una ventana hacia quiénes somos. Y eso es clave, ¿no? En estos tiempos, me parece a mí. Pues muchísimas gracias, Luis. Es un Contrario. gusto escucharte, que nos compartas parte de tu experiencia docente, de tus inquietudes como escritor, escuchar a Nancy con toda esta experiencia de vida y de trabajo y de lectura en otros sentidos, y desde luego a Francisco Lara como miembro muy activo de este comité editorial. Ha sido una tarde pues muy generosa de ustedes en términos de reflexión. Yo les pido que antes de cortar la transmisión, escuchemos o veamos un último corte, pero antes deseo agradecerle mucho a Mariana Mendoza la producción de este programa, de esta serie, y desde luego a nuestras amigas y colegas de la Coordinación Nacional de Difusión, a su titular, a Beatriz Quintanar, y desde luego a quienes desde INA TV, a Ana López y a Ana Galicia, hacen posible que esto llegue hasta sus oídos, hasta su vista, y que sigamos cultivando esta hermosa idea de la divulgación del patrimonio cultural, que más allá de la destrucción del entorno, que más allá de la violencia que pueda aparecer, de las notas sin sentido, de todo este mar, como decía Luis, de información sin ninguna sustancia, hay un esfuerzo llamado Gacetina y que es para usted. Así que búsquenos, estamos en las plataformas que ya se han estado difundiendo, y nos despedimos esta tarde viendo un último elemento de video, y con eso le damos las gracias. Muchas gracias, hasta luego.